¿Cómo andan? Pero es una muestra de cariño en realidad. Sí, lo tomo así, lo tomo de ese lado. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás vos, Arqui? Bien, todo bien, todo bien. Nos encontramos en el lugar de veraneo también. Es verdad. En Uruguay. No me llamaste el otro día. Es verdad. Pero bueno, fue una alegría encontrarse. Qué lindo. Nos abrazamos, nuestros hijos jugaron un poquito. ¿Te gustaría que Kiara esté con un hijo de Larky? Me gustaría que chamaco? Kiara sea feliz. Pero ponele, no te molestaría para nada. Para nada. Que te diga papá, el chamaco, papá. Que hace atorrante la alegría. Atorrante, a vos te conozco, ¿sabes cuándo? Claro. Ya poner una mano arriba, mi hija te destrozo la cara. Así lo tratarías, ¿te jodes? Che. No, depende. Si le decís eso, Pero igual en mayo No, quedamos Lechu. en igualdad de condiciones, con un varón y una nena. es verdad. Es distinto, ¿no, Arqui? Sí, cambia totalmente la relación. Cambia totalmente. Pero, ¿sos celoso de tu hija? ¿Cómo va a Es ser el chiquita. oso? ¿Tiene osos la nena? No, pero sí. Tu hija aparece con un chabón, que tarde o temprano, siempre hay un tonto ahí. Yo creo que jodería un poco, ¿eh? Y sí. Sí, Mm. sí, molesta. Me parece. Porque Pero me parece que es normal también que la relación cambie entre tu hijo y vos. Porque a mí me pasó eso. Cuando nació Cayetana, la relación cambió entre Beltrán, pero yo no me doy cuenta, ¿no? Ujú. Sí, vos lo tuviste en el orden Al inverso revés. al mío. Sí. Bien, ¿qué recomendás? No. Bien. Bueno, Bueno. arquitecto Emiliano Pasandín está con nosotros. ¿Qué nos trajiste, Arqui? Bueno, hoy vamos a hablar de algo bastante trivial, ¿no? Que es el tema de la altura en la ciudad. Mm. Siempre, desde que un pueblo o una aldea se hace ciudad, siempre hay una búsqueda, y siempre hubo una búsqueda en la historia de la arquitectura por alcanzar altura. El gótico, las iglesias góticas en 1300, 1400 se dedicaban a eso. Se dedicaban. Para llegar a Dios lo hacían. Sí, obviamente, ese era el tema. O sea, cuanto más alta era la catedral, cuanto más alta era el pico, más cerca se sentía, digamos, espiritualmente uno. Y siempre fue una búsqueda bastante frívola dentro de la arquitectura. También lo podríamos llamar arquitectura efímera, porque en realidad no tiene mucho que ver lo que pasa con la arquitectura cuando uno necesariamente está buscando llegar a conseguir batir marcas en cuanto a la altura. Bueno, Sí suele define- pasar todavía, ¿no? Se construyó el sigue edificio pasando. más alto en Dubái. Totalmente, qué sé total. yo. Y aparte, ojo, eso sí define el perfil urbano de la ciudad. Vos una ciudad la tenés marcada por ese perfil que lo van definiendo los picos de cada una de estas torres que van haciendo. A lo largo de los años, siempre eso marca también la evolución de una ciudad. Nueva York es un caso, Chicago era otro caso, pero Buenos Aires también fue otro caso, de esas ciudades que tuvieron mucho que ver con los rascacielos. Y fíjate vos que Buenos Aires, Pero también, perdón que te interrumpa, Arqui, pero también puede ser como para resolver un problema habitacional, ¿no? Sí. Cuanto más alto metes a la gente ahí. Total, eso te lo tomo. Después anda a vivir al piso 84, No, ¿no? te lo tomo como una necesidad. Si el uso de ese edificio es lógico y no se hace todo trabado en cuanto a las instalaciones, a las estructuras, al mantenimiento. Ahora, cuando vos tenés un edificio como el de Dubái, que tiene 800 metros, vos ya no estás haciendo un edificio, estás haciendo como un mini pueblo en altura, o un barrio cerrado en altura. Y eso es lo que le pasó Eso en lo otra hacen para escala. Guinness, nada más. Lo hacen Y para ot- y mostrarle a otra los cosa demás. es ¿Te quedás para- sin luz como hoy, Arqui? ¿Qué hacen? Otro que grupo Ahí te la electrógeno. regalo, ¿eh? ¿Cuántos ascensores metes en ese edificio, además? No, por ahí tiene 50, no sé cuántos Claro. tiene. Tiene pero luz de puede tener- emergencia, ¿no? Sí, totalmente. No, esos Generador. edificios tienen la capacidad de tener casi una ciudad dentro del mismo, porque no solo son las personas que lo usan, sino las personas que lo mantienen, de cómo Claro. Expensas, Sí. Bueno, pero vos fíjate que eso en Buenos Aires pasó también. Y nosotros, en ese sentido, no tuvimos tanto cambio con respecto a el conseguir el punto alto de la ciudad, ¿no? Porque nuestros edificios más altos a principios del siglo XX eran el Cábana, el Pasaje Barolo, el Palacio Barolo, el que estaba en Avenida de Mayo, o el Sáfico, o el Comega, que eran estos rascacielos racionalistas que estaban en el centro, en el área central de la ciudad. Después, una primera, digamos,
modernización de la ciudad fue Catalinas Norte, ¿no? Y aparecieron las torres de IBM, algunas torres que aparecen ahí, y generalmente siempre el rascacielos está atado con una empresa. Claro. El que hace y el que quiere demostrar, digamos, cuál es lo poderoso que es o el poder que tiene su empresa, generalmente trata de tener su rascacielos. Porque recién hablábamos de se te queda el ascensor, pero la gente no suele vivir en rascacielos. No. Igual puede ser un garrón quedarse sin luz porque está laburando. Pero los rascacielos no son para vivir. No, generalmente no. Igual en por ejemplo, en Dubái se vive, se trabaja, se hacen compras, o sea, hay de todos los usos posibles, porque cuando vos tenés tanta superficie, obviamente no lo puede consolidar un solo uso esa función. Y en Buenos Aires pasó eso. Y fíjate que los casi nuevos edificios de altura que tiene la ciudad, quizás son los más feos. Y quizás son los que menos relación tienen con el patrimonio, con esa idea de que Buenos Aires fue en su momento una ciudad en el mundo, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX, Buenos Aires se definía como una ciudad dentro de lo que pasaba en el escenario internacional. Y capaz que los rascacielos que tenemos nosotros en las últimas 3 décadas son rascacielos que podrían estar en Buenos Aires, pero también podrían estar en cualquier ciudad normal, ni siquiera ciudad de élite. ¿Entendés? Y también eso se denota en la altura. El edificio Cábana, para que tengamos una idea, tiene 120 metros. El edificio más alto de Buenos Aires, el Faro, ponele, tiene 160. En 100 años prácticamente no cambió la altura, muy poquitito, ¿entendés? Sí. Y en sí cambió realmente la concepción del edificio. Un edificio como el edificio del Faro, que está ahí en Puerto Madero, es un edificio sin demasiados temas de interés. Y justamente casi todas las torres que están en Puerto Madero son edificios bastante opacos dentro de la ciudad. Se destacan por la altura, nada más. Se destacan muchas veces por la altura. Por la funcionalidad también, ¿no? Y sí, y obviamente están en un lugar destacado. Sí. Pero no son destacan por el por ahí, precio del metro cuadrado. École. Pero no por su belleza arquitectónica o su proyecto. Igualmente. Pero pará, ¿en qué barrios se hacen edificios nuevos y se destacan por su belleza arquitectónica? No, hay varios, ¿Sí? pero no son tan altos. Obviamente cuando uno hace una pieza, sí, vamos a hablar de eso, ¿no? Cuando uno hace una pieza arquitectónica de ese porte, ya no está hablando de arquitectura, sino está hablando de una referencia visual. Un edificio en altura de ese porte, que va a definir por ahí el perfil, el skyline de una ciudad, ya no es una pieza arquitectónica, es una pieza en sí misma, que lo que uno va a buscar, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hay un edificio en China que es como un destapador. ¿Sí? Es un destapador. Sí. Y el edificio y la aguja esta de Dubái es una referencia. Y en Barcelona el Vela, el Hotel Vela. Claro, o por ahí en Dubái. El Hotel Vela. Ahí hizo Shakira el video de Loca. Dame otro dato. Estuve yo tomando una cerveza. ¿Algo más? Todo. No, me llevé. Pero arquitectónicamente, que tiene. Tiene forma de vela. Claro, bueno, está el de Dubái también, ¿no? Que es la vela del velero que tiene la cancha de tenis. Arriba había una propaganda. Sí, déjate hinchar. Déjate hinchar, una cancha de tenis arriba. No, pero no te hagas gracioso. cae la pelotita. Sí, no te hagas gracioso. Dale. Bueno, pero eso, ¿no? O sea, de eso se trata. Y otra de las cosas que le pasaron a los rascacielos cuando se hicieron en estas últimas décadas es la poca relación que tienen con el peatón. Fíjate algo muy interesante que tiene la ciudad nuestra. La ciudad nuestra se destaca internacionalmente por su escala peatonal. Siempre lo dijimos, se puede caminar Buenos Aires, se puede recorrer. Es una ciudad que tiene muy buena relación peatonal. O sea, vos caminás Buenos Aires y no hay nada que interfiera en esa relación de vos y el negocio, vos y la plaza, vos y el edificio, porque generalmente hay una relación muy, muy estable y proporcionada. ¿Dónde sí en toda la ciudad. Y donde sí interfiere en los rascacielos. Por ejemplo, en Figueroa Alcorta y Salguero hay uno de los rascacielos más altos, son 2 torres, donde es una manzana totalmente cercada que no tiene, y tiene una vereda. Pero en esa manzana, si vos la recorres y la recorrías a la noche, es una manzana que no tiene ninguna relación con la ciudad. Porque es una reja, o sea, está aislado. Si pudiésemos hacer la analogía, es un barrio cerrado pero en altura, o sea, tiene la misma relación que tiene un paredón en un barrio cerrado. Sobre Libertador también, que hay como una manzana bestial que te da como que es muy antigua. Sí, pasa en un montón de lugares de la ciudad. Generalmente el edificio, y eso no pasa en las ciudades como, por ejemplo, Chicago, como Nueva York, generalmente el 00, lo que se llama el 00, el nivel 0, desde abajo, la planta baja del edificio, generalmente tiene algunos usos posibles que se relacionan con el uso comercial, con el uso de algún local de comidas, con algún local que tenga que ver con alguna función que puede llevarse bien con un edificio de esas características. Bien, Max dice por acá, el Burj
Al Arab de Dubái no tiene una cancha de tenis, es un helipuerto. Es un helipuerto. Y solo lo usaron una vez como cancha para promocionar. Era un helipuerto, sí, Está bien. dijimos eso. Sí, Canchero pero un también. helipuerto, le pones una red y es una cancha. Ujú. Sí, le pones un pelotero y es un pelotero Claro. en un helipuerto. Sí. Y así. Y Buenos Aires tiene un helipuerto en un edificio, ¿Sí? el edificio Somisa, todo metálico, uno de los primeros edificios que se hizo completamente con estructura metálica, en Bueno, en Diagonal Casa Sur. Rosada, preguntale de la Rúa. También ese. sí. También. Pero este ya nació con un helipuerto, ya Bien. hecho. Edificio Somisa. ¿Nos seguís Diagonal queriendo, Sur. Arqui? Sí, con todo. O menos, 2012. No, con todo. Bien. ¿Cómo no lo voy a ver? Es el arquitecto Emiliano Spasandín, título universitario, aquí en Metro y Medio.